Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien, buenas tardes. Sean bienvenidos todos y cada uno a la sesión de hoy, en donde vamos a tratar de comenzar el estudio de los instrumentos eh, públicos, que es una de las partes que componen el derecho notarial, el régimen del instrumento público. Y vamos a dar inicio a el estudio del protocolo. Este, comentarles que algunos de ustedes ayer me estaban consultando con relación a una actividad, pero quizás hubo tal vez un problema de comunicación, porque yo había diseñado esa actividad para el otro grupo. y ahí creo que en la página en donde se planteaba la actividad, como que no me cuidé de aclarar eso, ¿verdad? Entonces algunos se preocuparon un poquito pensando que también ustedes tenían que haber hecho esa actividad, pero la verdad es que no. Así que si no la hicieron, no se preocupen, y si la hicieron, pues qué bueno, porque digamos que estuvieron tal vez ocupaditos ahí. Entonces, quiero compartir con ustedes pantalla, pero no sin antes, y como siempre, tratar de disipar cualquier duda o pregunta que usted pueda tener. Porque siempre yo les he insistido en que traten de traer a la videoconferencia cualquier interrogante, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que deseen que se amplíe. Así que si tienen alguna pregunta, ahorita la pueden hacer. Lee, sobre el tema de esta semana, yo estuve leyendo el contenido y me percaté que el tema es, como usted lo mencionaba, el instrumento. En este caso sería el protocolo, Sí. ¿verdad? Entonces, a mí me surge la duda si el protocolo se va cambiando cada año. Es decir, su vigencia es durante un año o como que me aclare eso y también si es así y cuál es como el proceso que se sigue para, para poder cambiar este. Muy bien, muy bien. Bien, muy buena pregunta, porque me da la oportunidad de hacer esa pequeña introducción, ¿verdad? Al libro de protocolo. Decirles, como introducción, que hay algunos contenidos aquí que aparecen en los recursos de la semana 7. Obviamente, la ley de notariado, ¿verdad? La ley de notariado es, por así decirlo, nuestro recurso principal, la ley de notariado. Y en el caso concreto del protocolo, los artículos 16 al 31. Luego tenemos también esta obra que es clásica dentro del estudio del derecho notarial, que es la obra de el doctor Olmedo López, ¿verdad? Que se titula Derecho Notarial Salvadoreño. Y en este caso, pues hay una parte dedicada al protocolo. También tenemos un manual para el uso del protocolo en el servicio exterior, y también una tesis que se llama La función notarial en el servicio exterior. Digamos que estos últimos dos vamos a darles el carácter de complementarios, ¿verdad? Recursos que tal vez ustedes no tienen por qué leer, ¿verdad? Así como obligatoriamente, sino más bien como recursos adicionales, porque siempre es bueno, digamos, profundizar en algunas temáticas. Entonces, pero digamos que básicamente los textos requeridos serían
la ley de notariado en sus artículos 16 al 31 y esta obra del profesor Olmedo López, los cuales, como siempre, ustedes pueden consultar y o descargar directamente en esta plataforma. Dicho eso, me gustaría pedirles que no dejen de leer estas explicaciones del profesor Olmedo López, ¿verdad? Que hablan precisamente sobre el régimen del instrumento público y comienza con el protocolo. Incluso menciona aquí algunas definiciones, incluso etimológicas, del término protocolo, para que nosotros podamos tener una idea de dónde viene la palabra protocolo. Recordemos, por favor, que en el lenguaje castellano hay muchos términos que tienen varios significados. Es decir, y por ello tenemos que atender al contexto dentro del cual el término se está utilizando para saber, perdón, para saber con certeza de qué estamos hablando. Y lo digo porque la palabra protocolo mismo es utilizado en otros ambientes, en otros conceptos y por supuesto con otros significados. Se habla hasta de un protocolo de actuación, un protocolo para las graduaciones, un protocolo para que los ministros puedan presentar sus credenciales, un protocolo para que los embajadores puedan también. Es decir, tiene múltiples significados, pero el que a nosotros nos interesa es un significado aplicable al derecho notarial. Y en ese sentido, el protocolo, y vamos a remitirnos para la respuesta de la compañera a este material de Olmedo López, es un conjunto de libros llevados en numeración sucesiva que están integrados por hojas de papel sellado o común según el caso, legalizados previamente, en el que constan o se escriben o se imprimen o se digitan las escrituras matrices por riguroso orden de fecha y en numeración correlativa, los actos, contratos y, por qué no, y declaraciones otorgados ante la persona autorizada para ejercer la función notarial. Este es un concepto, pues entendería yo que es de Olmedo López y que se aplica tanto al protocolo que llevan los notarios como al protocolo que se llevaba en los juzgados y al que todavía se lleva en las sedes diplomáticas o consulares. Es decir, es un concepto de protocolo que sirve para cualquier protocolo, tanto para el que llevan los notarios como al que se lleva en sede consular. Bueno, aquí se menciona, y ya les he explicado yo, que los jueces de primera instancia, tratándose únicamente de testamentos y en defecto de los notarios, pues yo digo tenían función notarial. Y digo tenían porque como ahora hay bastantes notarios, ya no se puede predicar que en algún municipio, en alguna ciudad donde tiene su asiento un juzgado de primera instancia, no hay notarios. Y que por no haber notarios, entonces un juez va a poder autorizar el testamento de alguien. No. Es decir, porque ya hay notarios en todos lugares, ya esto se ha vuelto, como dice este autor, nugatorio. Se ha vuelto letra muerta, ley vigente, pero no aplicable. Entonces, si el protocolo es un conjunto de libros llevados en numeración sucesiva, tenemos que, en este caso, remitirnos
a la ley de notariado y allí vamos a ahondar un poco más en cuanto a este asunto. Déjenme tratar de encontrar la ley de notariado porque creo que lo había cerrado. Aquí está. Vaya, miren, vamos a remitirnos para los efectos de la sesión de hoy a la ley de notariado y nos vamos a concentrar en los artículos 16 y siguientes. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo las disposiciones para poder ir aprendiendo al respecto. Y como siempre, voy a pedir apoyo de ustedes en la lectura. Si ustedes tienen la ley de notariado, la pueden utilizar directamente, o si no, pueden ir leyendo en pantalla. Creo que tengo un tamaño de pantalla que mi figura no lo cubre y creo que nos puede servir. Ok, vamos a pedirle a Elías. Elías, ayúdeme por favor a leer aquí lo que dice el artículo 16. De acuerdo. Permítanme. El protocolo estará constituido por los libros numerados relativamente respecto de cada notario, que serán formados, legalizados y llevados sucesivamente. El notario asentará en su protocolo los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, salvo los exceptuados por la ley. Muy bien, gracias Elías. Bien, vamos a hacer un par de comentarios en relación con este primer artículo de este capítulo llamado el protocolo, que es el artículo 16. Según esto, el protocolo es un conjunto de libros o está constituido por libros. Estos libros se enumeran correlativamente respecto de cada notario. Por ejemplo, si nos vamos a referir a un libro de protocolo en particular, tendríamos que referirnos a él de la siguiente manera. Libro de protocolo número 4 del notario fulano de tal. El sexto libro de protocolo de la notario fulana de tal. El libro 22º del notario sutano. Es decir, respecto de cada notario, los libros se enumeran correlativamente, comenzando, por supuesto, con el libro número 1 o el primer libro, y así sucesivamente. Ahora, contestando la pregunta, la vigencia de un libro de protocolo para que pueda estar en poder de un notario es 1 año, contado desde la fecha en que se le autoriza, en que se le legaliza. Ya vamos a hablar un poquito de qué es eso de legalizar un libro. Entonces, eso significa que el notario puede anotar o asentar o escribir o imprimir, es decir, hacer constar actos, contratos y declaraciones durante el año de su vigencia. Es decir, antes de que caduque la vigencia del libro que le ha sido entregado debidamente legalizado. Ejemplo, si un notario legaliza un libro y la razón de legalización tiene fecha 2 de marzo del año 2022, eso significa que la vigencia de ese libro será de 1 año, contado a partir del día en que consta que le fue autorizado, que sería, en este caso que les estoy dando como ejemplo, el 2 de marzo de 2022. Quiere decir que llegaría hasta el tanto de marzo del año 2023.
He dejado eso así entre, ¿verdad? Como quien dice, en stand-by, porque en este libro de Olmedo López aparece un cuestionamiento que a mí me llama la atención y que no deja de ser muy útil. Y es el siguiente. Y yo quisiera preguntarles a ustedes ahorita. Si se le autorizó el 2 de marzo del año 2022, ¿cuándo sería el año de vigencia? ¿Hasta cuándo llega? Es decir, el notario puede empezar a escriturar, es otra manera de decirlo, o a cartular, es otra manera de decirlo. Es decir, el notario puede empezar ese mismo día a imprimir ya escrituras en su protocolo. Ese mismo día, el 2 de marzo del año 2022. Se lo dieron en la mañana, como a las 9, 9:30, 10 de la mañana, y ese mismo día puede empezar ya a las 11 horas del día 2 de marzo, el mismo día que se le legalizó. De ahí para allá tiene un año para seguir anotando en ese libro los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería el último día del año 2023 en que él tendría que dejar de usarlo? Ya no poder imprimir más en él. Es decir, ¿cuándo vence, pues, ese año? ¿Alguien que quiera opinar con relación a esa pregunta? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Cuándo se lo entregaron, Dido? El 2 de marzo, un día como hoy, 2 de marzo del 2022. Ok, bueno, a mi criterio consideraría que se le vence el 2 de marzo del 2023. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera opinar al respecto? Yo Sí, le escucho. creo que puede, según los cálculos que hago, ¿verdad? Tiene que ser el 1 de marzo, que debería ser la última. Ok. Pues porque ya utilizó el 2 de marzo del año de vigencia, del que entró en vigencia. Ok. Entonces, el 1 de marzo del otro año tendría que ser el último día, Ok. por los días, ¿verdad? Sí. Bueno, esa Sí. es mi opinión. Muy bien, gracias. Gracias por su opinión. Aquí tenemos entonces ya dos respuestas que lógicamente, por lógica, ¿no? Lógicamente, digamos, si la una es correcta, la otra quizás no. No sé si coinciden conmigo. Es decir, no podríamos decir que las dos respuestas serían correctas, ¿verdad? Porque o vence el 2 o vence el 1. Pero no podrían las dos respuestas ser correctas, pues porque son excluyentes, ¿verdad? Espero que estén de acuerdo conmigo. Ahora, ¿alguna tercera opinión, por favor? Vamos, necesito que se animen, que no tengan pena aún de equivocarse, porque todos nos equivocamos. Bueno, en ese caso lo vamos a someter a votación. Vamos a someterlo a votación. Aquí ustedes tienen unos iconos, ¿verdad? Unos iconos entre los cuales está un dedo pulgar, un aplauso, etc. Le voy a pedir que haga clic en el icono con el dedo pulgar aquellos de ustedes que piensan que tendría que ser el 2. Ahorita. Adriana fue la manito la que puso, pero asumo que era el dedo pulgar que buscaba. Es que no sé cómo se pone el dedo pulgar, Lick. Ok. Vaya, ok. Vean si lo encuentran y me ayudan ahí, porque como yo aquí lo tengo bien clarito, ¿no? Pero estoy en una computadora. No sé si en el teléfono
sea diferente. Igual una manito veo aquí de Mariela. ¿Alguien puede encontrar el dedo pulgar? Otra manito de Giselle. Y es que yo también estoy en la computadora y tampoco me parece las otras reacciones. Entiendo. Ok. Bueno, sí, quizás es la versión del Microsoft Teams que están utilizando. Pero bueno, entonces usemos la manita, pues. Usemos la manita, pero sí necesito que opinen, pues. O sea, no puedo yo tolerar a estas alturas de su formación que no tengan una opinión, pues. Ahorita les he preguntado que levanten la manito quienes piensan que el 2. Les voy a dar 3 segundos. 1, 2, 3. Ok. Gracias. Gracias. Bien, veo que hay casi la mayoría. Casi la mayoría. Ok. Bien, ya pueden bajarla. Gracias. Miren, voy a traer a cuenta directamente en el libro el comentario del que les había hablado. Me refiero al libro de Olmedo López. ¿Qué parte será? La primera parte, no. Olmedo López. Olmedo López, primera parte, no es esa. Tengo que buscarla en otro lado. Sí, Olmedo López decía ahí, ¿verdad? En el recurso complementario que en la práctica, pues los dos criterios, como el que yo dije, la compañera que dijo, ¿verdad? Que se vence un día antes, o sea, no el 2, sino que el 1. El autor dice que los dos son aceptados y que la Corte todavía no se pronuncia porque para unos notarios lo usan de esa manera y para otros notarios lo entienden de otra forma. Okay. O sea, es decir que si el protocolo se entregó el día 11 de junio, dice el autor, de 1985, entonces vence el 11 de junio de 1986. Pero está la otra tendencia, ¿verdad? Que si el protocolo se entregó el 11 de junio del 85, va a vencer el 10 de junio del 86. Ok. Perfecto. Efectivamente, eso es lo que yo andaba buscando y finalmente lo encontré. Y es así como usted dice, ¿verdad? Ante la pregunta, ¿cómo se cuenta este año de vigencia? Dice que hay dos tendencias prácticas aquí en El Salvador. La primera es, efectivamente, de 11 a 11. Y la segunda es de 11 a 10, ¿verdad? Es decir, esas son precisamente las dos respuestas que ustedes compartieron con nosotros. Ahora, si el primero es erróneo, el notario, si cartula el 11 de junio, sería inválido por no tener vigencia el protocolo hasta esa fecha. Si el segundo es erróneo, el notario no tendría por qué abstenerse el día 11 de junio de ejercer el notariado. No tendría por qué negarse a autorizar, por ejemplo, el testamento de una persona en paso de muerte por un criterio equivocado. Entonces, este autor, de alguna manera, aclara, como muy bien lo dijo usted, que la Corte ha aceptado en la práctica los dos criterios, ambos. Nada ha opinado al respecto, ni tampoco ha sancionado a los notarios si, por ejemplo, debiendo abstenerse de cartular el día 11, lo hacen, ¿verdad? La Corte no ha, digamos,
sancionado a nadie ni ha visto de momento una violación. Sin embargo, me llama la atención lo que dice este autor y yo lo quiero traer a la consideración de ustedes. Porque dice este autor, estoy ahí en pantalla, el plazo de vigencia del protocolo está determinado en el artículo 18 y se cuenta el plazo de conformidad a la ley, inclusive el día de la entrega. Si hacemos uso del Código Civil en su primera parte, nos encontramos con el artículo 46. Y de acuerdo con este artículo, el segundo criterio es el legal. Para este autor, Olmedo López, un criterio sería legal y el otro sería ilegal. Es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el hecho de que la Corte nada haya opinado al respecto no quiere decir que no exista un criterio legal y por ende válido y otro ilegal y por ende inválido. Pero Chile, repito, es que a eso me refería yo. Ajá. Cuando le digo que es el 1 de marzo, como estamos usando el ejemplo, ¿verdad? Porque si ya se necesita el protocolo número 2, se le va a autorizar el 2 de marzo del 2023. Entonces no va a poder estar haciendo la escritura más de un año en el mismo protocolo. Muy bien. Porque ya tiene que entrar en vigencia otro. Vaya, voy a y por lo mismo de las, por ejemplo, es que yo lo veo así también porque he visto las incapacidades del IF, ¿verdad? Ahí le cuentan los días. Por ejemplo, le dicen 26 de marzo. Tienen que entrar el 27 de marzo a trabajar. Hasta el 26 la incapacidad, el 27. Es como que cuentan el día entero y al otro día hábil. Sí. Vaya, miren, yo quisiera tratar de explicar mi opinión al respecto, tomando en cuenta la interpretación que yo le doy al artículo 46 del Código Civil, porque el mismo autor nos está remitiendo a ese artículo. El mismo Olmedo López nos está diciendo que hay un criterio legal y otro ilegal, y que el plazo está determinado en el artículo 18 y que se cuenta de conformidad a la ley, inclusive el día de la entrega, y que si hacemos uso del Código Civil nos encontramos con el artículo 46 y de acuerdo con este artículo el segundo criterio es el legal. Ahora, el segundo criterio entendería yo que es este, ¿ve? Si se entrega el 11 de junio de 1985, vence el día 10 de junio de 1986. O para utilizar las fechas que yo les di a ustedes, si se le entrega el 2 de marzo del año 2022, vencería el 1 de marzo del año 2023. ¿Me siguen? Sí, sí. Pero yo no estoy de acuerdo con esa interpretación que le da este autor al artículo 46 del Código Civil. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran en esa reflexión para ver si yo puedo cambiar mi criterio o mantenerlo ya con la ayuda de ustedes. Vaya. Las hojas para la formación de libros tendrán vigencia y podrán ser utilizados durante un año, contado desde el día de su entrega al notario.
año. Año. Ok. Pregunto, tomando en cuenta el artículo 18, ¿el plazo es de días, de horas, de semanas, de meses o de años? La pregunta suena incluso hasta un poco innecesaria, pero De años, listo. pero es para enfatizar, ¿verdad? Es para enfatizar. Porque hay plazos de horas, como si le dijeran a usted, te doy 24 horas, te doy 48 horas, te doy 16 horas. Hay plazos de días, te doy 7 días, te doy 8 días, te doy 15 días. Hay plazos de meses, te doy un mes, te doy 7 meses, te doy 8 meses. Y hay plazos de años, te doy 5 años, te doy un año. No es lo mismo decir un año como plazo, te doy un año, a decirle te doy 365 días. Porque aunque cada 4 años se rompe, pero la mayoría de las veces el año tiene 365 días. Pero no es lo mismo decirle a alguien te doy 365 días a decirle te doy un año. Porque en el primer caso el plazo es de días y en el segundo es de años. Entonces, con eso en mente, nuevamente pregunto, en el artículo 18, ¿el plazo es de 365 días o es de un año? Ahí me van a disculpar que a veces se me resbalan las tejas. Es de un año, ¿estamos de acuerdo? Un año. Vaya. A mi criterio sería un año, así interpretaría yo la disposición. Y es que eso es lo que yo quiero, que vayamos al artículo 46. Y aquí lo tengo, el artículo 46. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes, ley de notariado, o en los decretos, se entenderá, todos los plazos, se entenderá que han de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo. O sea, como que dice, plazos completos y van a correr hasta la medianoche del último día del plazo. Vaya, esta es la partecita que me interesa interpretar. El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener, o sea, el primero y el último día deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El primero y el último día deberán tener un mismo número. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, de 29, de 30 o de 31 días. Y el plazo de un año de 365 o de 366 días, según los casos. Entonces, ayúdenme por favor a entender esto. El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. Un mismo número. ¿Qué significa eso? Alguien que me ayude a entender esto, por favor. O sea, un mismo día, pues, la misma fecha. O sea, a mi criterio sería la misma fecha.
el primero y el último día de un plazo, ya sea de meses o años, deberán contener un mismo número en los respectivos meses. O sea, digamos el 2 de marzo del respectivo mes sería el 2 de marzo del 2023. A mi criterio sería ese, el mismo, cuando el legislador dice deberán tener un mismo número en los respectivos meses, entendería yo que si me lo otorgaron el 2 de marzo del 2022, se me va a vencer el 2 de marzo del 2023. Muy bien. Gracias por la manera, por explicarnos la manera en que usted lo interpreta. ¿Alguien más se anima a dar una explicación, aunque sea similar a la del compañero? O mejor aún si fuera diferente, ¿verdad? Pero ¿alguien más? Vamos a ver. Tal vez Sí. tal vez también se refiere a los días, ¿no? Porque tal vez interpretándolo al final podría decirse que el mes contenga el mismo número, ¿no? Para que no se salte el de 365, podría variar, ¿no? Comparto la idea de Elías. Yo entiendo así también que tenga la misma cantidad de días el mes, porque digamos, sabemos enero 31 días, febrero creo que así es, pero es con los nudillos que se cuenta, ¿sí? Pero digamos, marzo tiene 31 días, abril 30, mayo 31 y así, entonces tiene que estar en mes con la misma cantidad de días, no sé si voy a explicar. Febrero que trae 28 o trae 29 días, entonces podría variar dependiendo del año. Bien, ¿alguien más que desee? Sí, yo estoy, repito, tratando de entender o tratando de aprender una manera distinta de interpretarlo. Porque créanme, yo lo interpreto de la misma manera que el primer compañero de ustedes opinó. Así lo interpreto yo, pero podría estar equivocado, pues, y por eso estoy abierto a interpretaciones diferentes. Pero miren, por favor acompañen su interpretación con, digamos, referencias puntuales al texto que tengo yo ahorita allí realzado, ¿verdad? Porque vaya, miren, la manera en que ustedes me lo acaban de explicar, yo diría, el plazo de meses o de años deberán tener una misma cantidad de días. Algo así, o sea, esa sería como la redacción que me lleve a mí a esa interpretación. Porque así como está, yo no le veo cómo interpretarlo de manera diferente. El primero y último día de un plazo de meses o de años deberán tener un mismo número. Un mismo número. A mí no me cabe duda de que un mismo número es como decía el compañero. Si empieza un 11 de junio, tiene que terminar un 11, porque el 11 es el mismo número, tanto en el mes en que inició como en el mes que terminó. No sé si me explico. El mismo número. Sí, pero es que ahí variaría. Entonces, imagínense si, digamos, es un 11 de febrero y en febrero tiene 18 días y le cuenta hasta el 11 de marzo. O sea, y ya de marzo a abril, al 11 de abril, habrían como 2-3 días de sobra, porque febrero nada más con 28 y ya de marzo para abril sería 29, 30, 31. Entonces habría una distinción de 3 días. Pero es que ahí depende. Por eso la diferencia entre un plazo de días a un plazo de meses. Porque esta regla no está dada para un plazo de días. Está dada para un plazo de meses o de años. Entonces, si algo,
algo se le da un plazo de un mes y comienza el 11 de febrero, el plazo es de un mes. Es decir, comenzó el 11 de febrero, pero es un mes. Aquí olvídese usted de un mes de 30 días, por ejemplo, o de un mes de 31 días. Es decir, eso tiene que olvidarlo usted. O sea, que el mes tiene 30 días o que el mes tiene 31. No, no es cierto. El mes puede tener 28, puede tener 29, puede tener 30 o puede tener 31. El mes. O sea, el plazo de un mes podrá ser por consiguiente de 28, de 29, de 30 o de 31. Porque si empezó el 11 de febrero, tiene que terminar en marzo. Ok, ¿cuál número del mes de marzo? ¿Cuál número? Aquí es donde entran en juego los dos criterios. El criterio, el 10 o el criterio, el 11. Pregunto, el 10, si usted dice, tiene que terminar el 10 de marzo. Ok, ¿el 10 es un mismo número? ¿El primero y el último? El primero es el 11. Y si usted dice que llega hasta el 10, el primero es el 11. El último sería el 10. ¿Es ese un mismo número? Porque para mí, si empieza el 11 y tengo que cumplir con la regla de que tenga un mismo número, el último día, tiene que ser el mismo número que tiene el primer día. A ver, ayúdenme. Hola, Lick. Ustedes me han dejado Es que- solo aquí a mí. Imagínense yo. No. Hola, Lick. Dígame. Ella no anda vestida. Licenciado, es que según en la interpretación de aquí, ¿verdad? Lo más lógico es lo que usted nos explica, porque así lo entiendo también. Pero también me causa una confusión porque se va a ir corriendo un día. A un año le van a ir poniendo un día más. Porque si no entra en vigencia el 2 de marzo del 2023, va a entrar el 3 de marzo del 2023, entonces va a vencer el 3 de marzo del 2024 y de ahí se va a ir corriendo otro día, un día más a un año, entonces es un año de 366 días. ¿Por qué dice usted que se va a ir corriendo? Porque vaya, bueno, como aquí desde el primer día y último día debe poseer el mismo número, ahí... Dejé de oír. Apagó el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, le oímos. Sí, es que vaya, se va... Igual se dejó de oír. No sé qué pasó ahí. Hola. Ahora sí. Es que se va a ir, digamos, el protocolo se va a ir autorizando en fechas distintas. Por ejemplo, si ya se cuenta 2 y 2, es que mire, en ahorita, cada año disculpe, se va a autorizar el 3. disculpe que le interrumpa. Sí. En realidad, ese año de vigencia que tiene el protocolo en ningún momento representa el inicio del siguiente libro. En ningún momento. O sea, no se trata de que si a usted le autorizan su libro primero el 2 de marzo, el libro segundo se lo van a autorizar el mismo 2 de marzo del año siguiente. Y el tercer libro el mismo 2 de marzo del año siguiente. Y el cuarto libro el mismo 2 de marzo del siguiente año. No, para nada, ni por cerca. Le explico. Eso es como, ¿qué le diré? Usted saca, o mejor dicho,
compone o forma un libro de protocolo, al comienzo de su actividad notarial, pues quizás no tenga muchas personas que le conozcan y que le vayan a buscar para que les haga instrumentos notariales. Y entonces viene usted y dice, bueno, es mi primer libro, es mi primera experiencia, tengo que probar, no me puedo aventurar a sacar un libro de 500 hojas, me pueden sobrar demasiadas. Entonces voy a sacarlo de 50 hojas, voy a tener fe. Aunque el mínimo es de 25 hojas, pero voy a sacar 50. Ok, y usted saca 50 hojas. Con tan buena fortuna que en el primer mes las agota. En un mes hizo tantas escrituras en el protocolo que ya no tiene más páginas. Ya se agotó su libro primero. En tan solo un mes. Ya no tiene más hojas. Usted legalizó 50 y ya se las acabó. Escribiendo en ellas, por supuesto. Recogiendo firma y todo lo demás. No tiene por qué esperar al 2 de marzo del año 2023 para que le legalicen un segundo libro. No. Basta con que usted presente el libro ya agotado, que ya no tiene más espacio para seguir escribiendo en él, para que le legalicen su libro de protocolo número 2, el cual podría quedar, vaya, si fue el 2 de marzo, nos vamos a abril, podría quedar con fecha 7, 8, 15 de abril del mismo año, 2022. Ok, dice usted, ve qué bien me fue, 50 folios en un mes. Ah, no. Este libro número 2 lo voy a sacar de 500 hojas. Un ejercicio de fe muy, muy loable. 500 hojas para su segundo libro. Bueno, digamos que le fue muy bien igualmente, pero esta vez tardó 8 meses en agotarlo. Si el primero, que eran 50, lo agotó en un mes, 500 las agotó en 8 meses. Otra vez, su libro segundo estaría venciendo un año después de la fecha en que se lo legalizaron. Le decía yo que podía ser 7, 8, 15 de abril. Digamos que fue el 10 de abril del 2022. Ese libro segundo tampoco tiene que esperar al 10 de abril del 2023 para que le legalicen el tercer libro. Usted simplemente lo muestra, así como mostró el primero que ya estaba agotado, muestra este segundo y le pueden dar un tercer libro. Y estamos, bueno, ya quizás ya no en el 2022, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Bien, estamos en diciembre del 2022. Usted puede solicitar un tercer libro allá en diciembre del 2022 y se lo pueden entregar, por decir algo, el 22 de diciembre del 2022. Este tercer libro va a llegar hasta el 20 y tanto de diciembre del 2023 y así sucesivamente. Entonces, no es pues correcto que vamos a tener que esperar para un nuevo libro a que llegue la fecha. Incluso cuando el libro todavía tenemos hojas y simplemente llegó la fecha de su caducidad, aún en ese momento no nos lo estarían entregando cabalito el siguiente día de que venció el plazo original. Porque, aunque no lo descarto que podría darse ese caso, pero por lo general, nosotros todavía conservamos el libro 15 días más después de vencido el año. Lo conservamos por 15 días para prepararlo, para poder sacar los anexos,
para poder revisarlo muy bien, para mandarlo a empastar, para prepararlo pues para su entrega. Y podría haber un pequeño lapso de tiempo entre la fecha en que venció y la fecha en que materialmente nos den un nuevo libro. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que no hay relación entre la fecha en que se nos entregó un libro, luego el año de su vigencia, para que se nos entregue un segundo o ulterior libro. No hay esa relación. Entonces, con eso en mente, digamos que no es determinante eso de si se da o no más días. El punto aquí es interpretar este artículo 46 para determinar cuándo vence, pues, en realidad, un plazo de meses o de años. Y que conste, lo que estamos diciendo ahorita del plazo de un año para la vigencia del libro de protocolo, esta misma regla se aplica para todos los plazos de meses o de años que aparezcan en las leyes, en los decretos del Poder Ejecutivo o de los tribunales o juzgados. En otras palabras, es de aplicación general. Saber esto no es solo para aplicarlo al derecho notarial en cuanto a la vigencia de un libro de protocolo. Esto es para todo, en donde hayan plazos de meses o de años. No de días, porque esta regla no es para plazo de días, es para plazo de meses o años. Y la regla es que el primero y el último día deben tener un mismo número. Entonces, yo no puedo interpretarlo de manera diferente, pero necesito que ustedes me ayuden. ¿Por qué? Porque dice Olmedo López que de acuerdo con este artículo, el segundo criterio es el legal. Y yo ahí sí no estoy de acuerdo, fíjense. No sé si seré yo, como decían los discípulos, seré yo el que ando perdido, pero yo no estoy de acuerdo con esto, pues de que el segundo criterio es el legal. Porque cuando yo leo el artículo 46 y le pido que me apoyen ustedes en su interpretación, yo no lo entiendo así. Yo no entiendo que si llega del 11 de junio, va a llegar hasta el 10 de junio del siguiente año. Yo no lo veo así. Ahí Olmedo López equivocó, y en lugar de poner el segundo era el primer criterio. Eso me parece a mí lo que podría ser. De hecho, no sería el único error pues, de digitación. Pues no, obviamente es una obra humana, ¿verdad? Que a lo mejor ni fue él el del error, sino que el que lo escribió ya en la hoja de papel, ¿verdad? Pero sí, yo traigo esto a cuenta. Yo traigo esto a cuenta porque les quiero enseñar un principio. Y el principio es que nosotros necesitamos tener una actitud crítica, pues. Es decir, nosotros no podemos conformarnos ni contentarnos con algo que se nos está explicando si eso no va de acuerdo con nuestro propio razonamiento. Si es que para eso tenemos razonamiento, pues. Es decir, si tenemos una mente y un poder para pensar, hay que usarlo, pues. Como dice aquel loco, hay que usar la tutumusta. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Ojo, otra vez, siempre con una actitud de aprendizaje, pues. O sea, siempre, porque si de repente alguien me dice, no, mira, lo que pasa es que esto y esto y esto, y yo lo entiendo razonable, yo puedo modificar mi criterio con mucho gusto. Pero mientras no reciba una explicación que me convenza, que me persuada, que me motive a cambiar la manera en que yo lo interpreto, ahí sí ya me siento yo un poco renuente a aceptarlo. Por eso, y ya concluyendo, no estoy de acuerdo con que el artículo 46 nos diga
que el segundo criterio es el legal. Es decir, que si comienza un 11 de junio, deba vencer un 10 de junio. Porque 11 y 10 no son el mismo número. ¿O sí? Qué pregunta, ¿verdad? El 11 y el 10 son el mismo número. ¿Verdad que no? Bueno, dejémoslo ahí. Ya hice mi esfuerzo, lo mejor que pude. ¿Alguna otra preguntita que tengan por ahí? Sí, licenciado, no sé si me escucha. Aprovechen. Ajá. Entonces, el notario decide cuántas hojas van en su libro de protocolo. Sí, sí. Dice aquí, en el artículo 17, que los libros de protocolo se formarán con hojas de papel sellado correspondiente de numeración correlativa, que en cantidad no menor de 25. La ley de notariado le da un límite mínimo, y ese mínimo es 25 hojas. La ley no le da un límite máximo. Podría usted adquirir 30, 40, 50, 25, que es el mínimo, 300. Hijo de Leo, dijo. ¿Perdón? Perdón. No tenga pena. Es decir, no hay un límite máximo. Sin embargo, supimos de algunos notarios, no hombre, qué bárbaros, sacaban 1000 hojas, 1000, así como lo oyen, 1000, y las llenaban. Bueno, sepa usted a qué metían, pero bueno, las llenaban, 1000 hojas. Las llenaban antes de que se venciera el año. Pero viene la corte y a través de una circular que se hizo llegar ahí a la sección del notariado y luego a todos los notarios, pues, de manera indirecta, dijo la corte: no vamos a recibir o a legalizar más de 500. Cuesta mucho manejar, imagínense 2 resmas. Imagínense, la resma de papel, si se imaginan una resma, pónganle otra encima, 2 resmas. Y las hojas son más gruesecitas que el papel ese que conocemos, papel bond. Son más gruesecitas. Entonces estamos hablando de un tutumuste. 500 o 800 que fueran. Todavía 500 es un libro voluminoso. Bueno, vean la imagen aquí. Creo que tenía yo algunas imágenes. Aquí ahí están, ¿ve? Miren estos libros gruesotes, miren. Aquí la imagen que se logra ver aquí de los libros, miren. Así, tamaños libros. Entonces, dice la corte, no, 500 hojas es suficiente, es suficiente. Entonces, a través de una circular, no de la ley, sino de una circular, se dijo a los notarios que no más de 500. Entonces, ahí tenemos pues esa limitante administrativa, ¿verdad? Una legal, que es la mínimo, 25, y una administrativa, que es de 500. Entonces, usted va, una vez que se le autorice para ejercer la función pública del notariado, usted va a solicitar, ya sea ante el juez de su domicilio competente, que es el juez de lo civil y mercantil, en aquellos lugares en donde existe esa jurisdicción civil y mercantil, el juez, si son varios que tenga el número primero, el juez primero, usted va a solicitar que le autorice la compra de, y ahí usted le va a decir, 25, 50, 200, 500
hojas para formar con ellas su libro de protocolo número 1, por ejemplo, que sería obviamente el primero, pues. Entonces, estas hojas de papel sellado se las van a vender a usted en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, a través de la Imprenta Nacional, es la única tienda, el único lugar donde usted va a poder comprar. No vaya a meterse a una librería. Así como molestaban a un chero. Cuando hizo su primer libro fue a la librería aquí, a la Hispanoamericana, a comprar hojas de papel para protocolo. Es decir, solo en el Ministerio de Hacienda y con previa autorización. Tampoco, por muy notario que usted sea, se las van a vender a menos que tenga autorización. Cada hoja tiene un valor de 2 colones. Todavía quedó en colones el valor de estas hojas, de tal suerte que si usted compra 25 le van a costar 50 colones. Y así, pues según la cantidad, así va a tener que pagar por ellas. 2 colones por cada hoja. Y es un papel, llamémosle especial, es un papel que viene con líneas, es decir, como papel rayado, con líneas numeradas, desde la 1 hasta la 24. Y se puede utilizar la parte de enfrente y también el reverso. O sea, se puede utilizar en ambos lados. Y en ambos lados tiene esas líneas numeradas, de la 1 a la 24. O sea, usted puede imprimir hasta 24 líneas de texto en cada lado de la hoja de papel. Esas hojas también vienen numeradas correlativamente, llamémosle de fábrica, ¿verdad? Traen una numeración, son números muy grandes, muy extensos, pero se nota que es una numeración correlativa. Cuando se los vendan, en el recibo de ingreso que le hagan para documentar el pago que usted haga de ellas, ahí va a colocarse la numeración. Desde la número 345.285 hasta la número 345 y a la última. Pero van numeradas correlativamente. Es más, cuando usted se las entregan, le piden, mire, ahí hay un escritorio, hay una silla, tome asiento y por favor cuéntelas. Le piden a uno que las cuente. Y asegúrese que la numeración vaya bien. Tiene que ir viendo uno la numeración para asegurarse que no se salte, que no se pase de un número a otro, porque a lo mejor ya se dieron algunos problemas de fabricación en donde se rompió la numeración correlativa. Y usted tiene que asegurarse que la numeración sea correlativa, porque usted no puede después intercambiar o meter páginas. Aquí esta que se me arruinó, voy a meter esta otra aquí, rompiendo esa numeración correlativa. No lo puede hacer, so pena de pagar las consecuencias, que serían muy serias. Entonces, usted, repito, va a adquirir esas hojas en un número no menor de 25 ni mayor de 500 en la administración de rentas, le llamábamos antes, es decir, en el Ministerio de Hacienda. Y después de eso, usted las va a foliar. Cuidadito con esa palabra, porque en España y en otros países como que suena un poco feo. Usted va a escribir con letras en la esquina superior derecha de sus frentes números correlativos, comenzando por supuesto con el número 1. Con total independencia de la numeración correlativa que las hojas traigan, repito, con total independencia de la numeración que ya traen las páginas, ya traen numeración, pues
digamos, aparte pues, adicional a esa numeración, usted la va a foliar. Y por foliar entendemos ponerle números a cada hoja. Y los números tienen que comenzar con el número 1. Y van a continuar correlativamente en la esquina superior derecha de los frentes de cada hoja. Es decir, no en el reverso, no en la parte de atrás, sino en la parte de adelante. En la esquina superior derecha, usted le va a imprimir 1, 2, 3, 4, 15, 23, 24, 25. Si solo compró 25. Pero si compró más, pues siga, 26, 27. Es decir, la va a foliar, pero no con números, sino que con letras. O sea, la palabra 1, 2, 3. Pregunto, ¿queda claro esto? ¿Queda claro en lo que consiste foliar las hojas que usted compró? Sí, Vaya, perfecto, gracias. Ok, una vez que usted les ha puesto estos números con letras en la esquina superior derecha de cada hoja, la va a presentar, según el caso, a la sección del notariado o al juez de primera instancia competente de su domicilio, dependiendo si usted reside en San Salvador o si reside en otro lugar. El autor explica, y no tengo conocimiento de que esa situación haya cambiado, el autor explica que la corte a esto tampoco le hace caso. Es decir, no le andan preguntando, mire usted dónde reside. Oh, pues yo resido allá en San Miguel. Ok, váyase para San Miguel. No. La sección del notariado igual le va a atender aunque usted no resida en la capital. Dice el autor como conclusión de que hacerlo ante el juez de primera instancia competente de su domicilio es como una ventaja para el notario. Es como comodidad para él, para que no tenga que viajar hasta San Salvador por cualquier situación que se dé en relación con su libro. Es decir, por mayor facilidad para él, para el notario. Ahora, si viene el notario y dice, no, yo no quiero aquí, yo me voy a ir para allá, directamente a la sección del notariado, no le van a poner ningún reparo. E igual lo van a atender. Entonces, esto no es como vinculante, pues, esto más bien es optativo. Luego que usted ha presentado estas hojas que compró debidamente foliadas, ¿qué va a hacer el funcionario? El jefe de la sección o el juez, dependiendo dónde las presentó usted, sellará todas las hojas presentadas en la parte superior de sus frentes. Fíjese que aquí no dice en la esquina superior derecha, como lo dice con los números que usted va a poner ahí. Bueno, no con los números, no que con las palabras representativas de los números que usted va a poner. Aquí le dice en la esquina superior derecha. Este sello dice en la parte superior. Ahí el empleado que tenga el sello de la sección o del tribunal, el empleado las va a ir sellando. Todas ellas menos la primera. Es decir, le va a poner el sello de la oficina, ya sea el sello de la sección del notariado o el sello del juzgado, en la parte superior de sus frentes, menos la primera hoja. Porque lo que se va a poner en ella es una razón firmada y sellada
en donde se va a expresar el nombre del notario, el número de orden del libro. Aquí, otra vez, en su primer libro le van a poner el libro primero y así sucesivamente. Según le vayan autorizando libros a usted, así le van a poner cuál es el número de orden de ese libro, el uso a que se destinan y el lugar y fecha en que se hace su entrega. Según esto, el primero que escribe en las hojas que usted compró no es usted como notario. Usted no inaugura escribiendo en él su libro de protocolo. Lo hace la sección del notariado o el juzgado. ¿Y cómo lo inauguran? Escribiendo esta razón, firmándola y sellándola. Olmedo López nos explica, aquí está, no, aquí está. La razón se redacta de la siguiente forma. Miren, Olmedo López se tomó la molestia de incorporar la razón. Libro primero de protocolo en que el notario, fulano de tal, incorporará los actos y contratos que se otorguen ante él. Yo le agregaría aquí los actos, contratos y declaraciones que se otorguen ante él. Se compone de 25, 50, 200, 100, 500 hojas sueltas de papel sellado correspondiente, que llevan el sello de esta oficina y se le entregó bajo la razón número tal, página tal, del libro de registro de protocolo que lleva esta oficina. Sección del notariado, San Salvador, a los 2 días del mes de marzo del año 2022. Firma el jefe de la sección, firma el secretario y el sello. Y en la línea siguiente, después de estas firmas, ya usted puede comenzar la primera de sus escrituras. En la línea siguiente, después de estas firmas. Aquí se menciona la posibilidad de que un libro se presente ya empastado, un libro ya formado. Miren, esto tiene su base en el artículo 17, en el inciso final, dice: si el notario lo prefiere, podrá presentar libros ya formados para su legalización. Y si así lo hiciere, las fojas de que constan dichos libros se autorizarán en la forma ya expresada, si se cumpliere con los demás requisitos que se exigen en esta ley. Pero en este caso no podrá hacerse uso de la facultad que se concede por el artículo 20. Miren, cuando no había tanto avance tecnológico, cuando aún las máquinas de escribir, que yo creo que ustedes ni las han conocido, pero digamos que cuando las máquinas de escribir eran un lujo y no todos los notarios tenían una, pues el notariado se podía ejercer escribiendo en el protocolo a mano, con lapicero, a mano, así como lo oyen. Y muchos libros de protocolo se presentaban para su legalización ya empastados, es decir, ya formando libro. Pero resulta lógico en este año 2022 que usted vaya a presentar
un libro ya empastado para que se lo legalicen, porque estoy seguro que usted no va a renunciar a las ventajas de la modernidad. Es decir, no se va a poner a escribir a mano en el protocolo. Eso sería ridículo, absurdo, tonto incluso. O sea, ¿cómo va a estar escribiendo a mano? Renunciando a la computadora, a la impresora, tener las escrituras ya en un almacén o una base de datos y solo recuperarlas y cambiar la información actual de las personas que están enfrente utilizando el formato ya establecido. ¿Cómo se va a poner a hacerlo a mano, hombre? Cuando usted en la computadora puede revisar, leer varias veces, cambiar, modificar, borrar, y ya cuando ya todo está nice, ¡pum!, imprimir, y a mano. Decir, claro, si usted lo prefiere, pues está bien. Pero yo, si usted me dice, mire, yo voy a solicitar que me legalicen libros ya formados, yo le mire, ¿para qué se metió a la universidad? Le diría yo. Bueno, cada quien. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo poquito que les acabo de explicar. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Ok. En relación al artículo 16, cuando estaba explicando en el numeral 2, en el cual dice que el notario sentará en su protocolo actos, contratos y declaraciones, no sé si me puede dar un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Cómo no? Por ejemplo, actos que se pueden asentar en hojas de protocolo. Contratos, yo sé que, por ejemplo, las compraventas de los bienes inmuebles se hacen en hojas de protocolo, pero no sé qué otros tipos de contratos y las declaraciones. No sé ahí, si me puede explicar, por favor. ¿Cómo no? Claro, con gusto. Mire, hay un término que nosotros conocemos como acto jurídico. Es un término que aprendemos, digamos, en el estudio del derecho privado, del derecho patrimonial, del derecho en general. Acto jurídico. El acto jurídico tiene como una clasificación en unilateral y en bilateral. El acto jurídico es unilateral cuando solo una voluntad interviene en él y el acto se perfecciona. Un acto jurídico, por ejemplo, es un testamento. Un acto jurídico, por ejemplo, es el reconocimiento voluntario de un hijo. Un acto jurídico, por ejemplo, es la cancelación de una hipoteca que, estando constituida en escritura pública, de la cual obviamente no se tiene el original, se opta por otorgar la cancelación en escritura pública. Es decir, en el protocolo se asienta la cancelación. Ese no es un contrato, porque el contrato tiene como, digamos, rasgo distintivo que es bilateral y que crea obligaciones a cargo ya sea de ambas partes o de una sola de ellas. Pero a diferencia del acto jurídico, el contrato es una declaración bilateral de voluntad. Ejemplo de contrato, ya lo dijo usted, la compraventa de un bien raíz. Otro ejemplo de contrato es un mutuo. Un mutuo que podría estar garantizado con una hipoteca o podría estar garantizado con una fianza o con una firma solidaria o con una prenda. Un ejemplo de contrato es también un arrendamiento, que perfectamente se podría hacer en escritura pública. Es decir, hay contratos hasta innominados, es decir, que no tienen nombre ni reglamentación legal. Hay una multiplicidad de contratos y si se determina hacerlo en escritura pública, pues aquí está el ejemplo. Y las declaraciones, pues aquí podríamos encontrar, por ejemplo, declaraciones juradas. Fíjense ustedes que a nivel de registro de la propiedad se admite la posibilidad de que en una declaración jurada, que se hace también en el protocolo,
se pueda hacer algunas aclaraciones que permitan subsanar algunas observaciones que permitan la inscripción de un acto o de un documento que está detenido a nivel de registro. Entonces, efectivamente, en el protocolo se van a asentar todo aquello que tenga una relevancia o una importancia pues a futuro principalmente, porque la idea de documentar esto es como para que sirvan como medios de prueba preconstituidos, aprovechando la fe pública de que goza el notario, para que en su momento, digamos, las obligaciones no se nieguen y lejos de eso se reconozcan y en principio se cumplan. De allí aquel famoso aforismo, que no sé si ya lo habían escuchado, pero es bueno que lo conozcan: notaría abierta, juzgado cerrado. El significado de esa frase es que en la medida que los notarios hagan su función y la hagan bien, pues van a haber pocas posibilidades de un litigio, de un pleito, porque un documento notarial bien hecho, de alguna manera, cierra las posibilidades de un conflicto. Porque imagínense, ante un documento bien elaborado, que ya tiene, digamos, mérito y valor probatorio, pues muy difícilmente una persona va a decir, no, pues me voy a ir a pelear, pero habiendo un contrato, por ejemplo, un documento notarial, de alguna manera esto como que inhibe aquel sentimiento de querer discutir o de querer pelear, porque ¿cómo se va a discutir cuando algo ha quedado bien aclarado, bien establecido? Muy difícilmente. Por eso el refrán de notaría abierta, juzgado cerrado. En la medida que los notarios hagan bien su función, los jueces van a tener un descanso. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Ya habíamos comentado un poquito. Sí, dígame. Es que fíjese que a mí me surge una pregunta porque personalmente estuve leyendo una compraventa de un vehículo. ¿Me escucha? Sí, continúa. Que se paraliza la imagen. Pero entonces, yo sé que el testimonio que le entregaron a las partes, pero estaba demasiado corregido. Tenía tachaduras en todas las páginas, todos los nombres. Bueno, sé que como que mejor lo hubiera, no sé si el testimonio, lo que le da de la copia se puede volver a imprimir, ¿verdad? Porque lo del protocolo entiendo que no, el protocolo, la hoja, sí no puede equivocarse, pero ya para lo que le da las partes es otra cosa. Muy bien. Le explico. Y qué bueno que lo pregunta, porque ustedes en su momento, van a verse enfrente de una situación en la que tengan que hacer algunas correcciones. Miren, no hay persona en el planeta que sea perfecto y que no se equivoque, ¿verdad? No la hay. Eso significa que todos cometemos errores. Y esos errores se pueden dar en diversas, diversas áreas. Por ejemplo, puede haber un error al imprimir, ¿verdad? Un error material. O sea, usted empieza a imprimir y por error, debiendo imprimir la página 1, que es la primera, imprime la página 2. O sea, usted le dio la orden de impresión y no se fijó que el cursor estaba en la página 2, pero usted estaba viendo la página 1 y pensando que la página 1 es la que se iba a mandar al impresor, y le dio el control P famoso, el command P, y mandó a imprimir. Entonces, cuando sale la hoja impresa con la página 2. O sea, no es el principio, sino que es la parte de en medio. Bueno, ese es un error, digamos, de fondo, un error grueso.
En su momento vamos a aprender que las escrituras se pueden suspender mientras no estén firmadas por los otorgantes o los comparecientes. Usted la puede suspender, para lo cual basta una simple razoncita al final: en este estado y por un error material al imprimir el presente instrumento, lo suspendo y para constancia firmo. Entonces, si usted es consciente de haberse equivocado y todavía no le ha recogido firmas, todavía no lo ha leído, todavía no se ha perfeccionado, simplemente lo imprimió, pero tiene errores a morir, usted lo puede suspender. Ahora, el problema es cuando usted descubre esos errores después de que ya está firmado. Pero miren, analicemos lo que pasó en ese caso. ¿Cómo puede ser que ya firmado el instrumento, viene usted y detecta esa retahíla de errores que usted menciona? O sea, ¿cómo se puede eso explicar? Yo no necesito ser sabio ni profeta para entender que no se lo leyó a las partes antes de recogerle las firmas. Porque si se los hubiera leído, imposible, las mismas partes no le hubieran dicho: mire, señor notario, disculpe, ¿y qué es lo que nos está leyendo ahí? No, mire, si esos no son los datos del vehículo, no, mire, si ese no es el precio, no, mire, si yo no me llamo así. Es decir, ahí está reflejando en sí mismo un incumplimiento de sus deberes como notario, que es leerle a las personas y explicarle los efectos legales de lo que le está leyendo. Pero es obvio que no lo hizo. Bueno, digamos que no lo hizo. Pero luego se da cuenta de esa retahíla de errores. Claro, la ley le dice, claro y pelado, que usted puede enmendar cualquier tipo de error. Mire, yo he visto notarios que han enmendado párrafos completos. ¿Por qué lo han hecho? Pues como ya está firmado. Y bueno, pues ni modo, hay que enmendar. Empiezan a borrar, con mucho cuidado. Mire, el más chambón de los chambones le pasa una pintada de corrector líquido ahí encima de las letras, sin borrar. Una pintada de corrector líquido, y encima del corrector líquido ahí le meten el nuevo texto, ignorando que el corrector líquido podría eventualmente despegarse con todo y las nuevas letras que le puso encima. O sea, mire, hay algunas, llamémosle técnicas, ¿no? O estrategias. Miren, para empezar, y para que en realidad estemos en presencia de un documento fiel y fidedigno, la tinta que se utilice tiene que integrarse con el papel. O sea, usted no puede, abro comillas, imprimir en el protocolo letras que con el tiempo se van a desprender, se van a separar, es decir, no se van a mantener allí. Fíjense ustedes que hay un cierto tipo de impresores láser que, si uno no anda con cuidado y el impresor tiene algunos defectos de calentamiento, porque la idea de un impresor láser es que le pasa el texto, hecho con tinta, por supuesto, toner, pero el texto se lo pasa por un rodillo que está pero súper caliente, y ese calor es el que hace que se impregne. Pero si algo anda mal en ese impresor, eventualmente podrían separarse las letras y aquello quedar en blanco. Y ese es un problema, pero serio. Entonces, usted tiene que utilizar un impresor que perfore el papel dejando la tinta adentro, impregnada en el papel. O sea, esa es la impresión que cuenta. No venga usted, después de haber cometido un error en el protocolo, a tirarle chelito y montar sobre el chelito nuevas
nuevas palabras, cuando todavía está en el papel lo que imprimió antes. Bueno, ahí tiene que usar un borrador, no nos engañemos. Ahora bien, el uso del borrador también es complicado, porque si usted no lo hace con cuidado, se va a llevar el papel. Es decir, va a pasar al otro lado. Le va a quedar transparente, que no va a tener dónde escribir. Resulta obvio que lo mejor es equivocarse lo menos que se pueda, pues. O sea, estar seguro de lo que va a imprimir. Y leérselo a las personas y pedir su apoyo. Miren, vamos a leer aquí. Si encuentran algo que no suene, por favor, deténganme. Y, si es posible, antes de imprimir. Y en todo caso, antes de recoger las firmas de las personas que van a firmar. Ahora, la validez formal de un instrumento no se ve afectada por errores que se hayan cometido en él, mientras hayan sido debidamente salvados. Ustedes van a encontrar una cantidad de términos que a lo mejor no han escuchado antes, porque forman parte de esa jerga o de ese caló propio del quehacer notarial. Por ejemplo, entrerenglonaduras. Fíjense bien, entrerenglonaduras. ¿Habían oído esa palabra antes? Tal vez sí, tal vez no. Una un poco más común y que es sinónima es entre líneas. Entre líneas. Cuando algo se ha omitido en un instrumento y debía ir, pero se omitió por error, se puede entrelinear, es decir, escribir entre las líneas o sobre la primera línea, en cuyo caso no es entre líneas, sino sobre líneas. Si cometió un error porque escribió algo que no tenía que ir, se fue algo ahí que no va, eso no tenía por qué ir, usted lo puede tachar. No es necesario borrarlo, lo puede tachar. Ahora, si puso una palabra en vez de otra y tiene que cambiar la palabra, es decir, puso 21 en vez de poner 30, entonces tiene que borrar 21 y encima de lo borrado poner 30. En cuyo caso usted tendría que utilizar una forma de salvar esa corrección al final del instrumento. Ya cuando termina el instrumento, usted le pone ahí los famosos enmendados, los famosos entre líneas, el famoso sobre líneas, el famoso testado, con sus correspondientes vale o no vale según el caso. Miren, estos son obviamente aspectos evidentemente prácticos que a lo mejor no logren captarlos muy bien, pero la confianza que tenemos es que por lo menos al escucharlo y tenerlo en su recuerdo, cuando se enfrente a una situación ya a nivel práctico, usted pueda recordar y decir, bueno, sí, esto me lo explicaron, ya más o menos entiendo cómo va la cosa. Aunque lo ideal sería que usted busque oportunidades de aprendizaje a nivel práctico. Yo le recomendaría, si usted tiene algún amigo, vecino, familiar que sea notario, o alguien pues por medio del cual poder lograr esto, que vaya, aunque sea una mañana por semana, a una oficina notarial. Allí, como que dice, a meritoriar, a aprender, a fijarse qué es lo que hace, cómo se hace. Yo digo que con una mañana que fuera a la semana, claro, a lo mejor a algunos es mucho pedir, ¿no? Pero sería bueno. Digamos, no la mañana completa, pues aunque sea un par de horas, pues, ¿verdad? Pero ya a ver a nivel práctico cómo es el quehacer ya en una oficina ya notarial.
Repito, si se trata de un amigo, de un familiar, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Y luego, si tal vez usted no tiene, pero un compañero sí, pues a través de ese compañero, mira, haceme la campaña, hombre, vamos juntos, llévame. Pero trate de encontrar esas oportunidades. Porque a lo mejor lo que yo le estoy diciendo ahorita no le haya no le encuentre pues significado o sentido. Pero si usted tuviera un nivel de práctica o aprovechara pues estas explicaciones para tratar de ver cómo sería en la práctica, tal vez le serviría mucho. Bien, ¿alguna última pregunta que tengan por ahí? Bueno, entonces voy a detener la grabación y vamos a pasar a asistencia porque nos han Buenas pedido... tardes, licenciado. Buenas Tengo una tardes. pregunta. Sí, dígame. Con respecto a lo del parcial, no sé si dará una nueva oportunidad o simplemente así quedará la nota que sacamos. Fíjese que yo tengo diseñada una actividad que fue la que sus compañeros del otro grupo hicieron ayer, que yo creo que la podemos hacer mañana. La podemos hacer mañana y yo creo que está considerada. Déjeme chequear. En esta semana 7. Prueba de refuerzo evaluada. Pues sí. Aquí está. Dice hasta 2 puntos acumulables a la prueba evaluada en que los necesites. Esos 2 puntos. Esta es la actividad que les decía yo que... no. La prueba se hará durante la hora clase que se te indicará oportunamente. Entonces aquí tienen ustedes un material, una prueba de refuerzo evaluada, pero la evaluación consiste en asignarle esos 2 puntos a la prueba en que lo necesite. Podría ser un laboratorio o podría ser el parcial. Pero sí, ya está pensada y se trata de una prueba de refuerzo que estaríamos haciendo con ustedes mañana, en la sesión de mañana. Entonces, asegúrense de asistir mañana. Y a los que no han venido hoy, díganles, miren, mañana no hay que faltar, porque mañana durante la hora clase, durante el bloque, ahí la van a hacer. No es cuestión que, que no pude, que apertúrenmela por favor, nada. Durante la sesión. Porque nos han pedido con mucho énfasis que nos aseguremos de que ustedes asistan. Ustedes han inscrito en base a un horario y no pueden venir y decir, ay no, que no puedo. ¿Cómo que no puede si usted inscribió en base a ese horario?